Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar hablando de data macro muy interesante que salió ayer, conocimos con las minutas del FON y que va a afectar directamente a la liquidez que va a haber en los mercados durante los próximos meses. Voy a hacer una breve explicación de todo esto, ya que hablar de esto sin entenderlo no tiene mucho sentido. Voy a hablar también un poco de por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Y vamos a ver, como siempre, pues un poco de análisis técnico, dónde está Bitcoin, qué está pasando con el resto de proyectos y destacaré algunos que lo están haciendo bastante bien y que me están gustando bastante a nivel de comportamiento, a pesar de que en general el mercado, pues hemos visto que no se ha movido mucho en la última semana o como mucho, encima se ha movido mal. Así que vamos a por ello, voy a compartir pantalla y os cuento un poco más. Bien, lo primero es justo lo que estaba hablando, ¿no? Ayer fueron las minutas del FON y varios miembros de la Fed quieren pausar la reducción del balance hasta que se resuelva el tema del techo de la deuda. Voy a explicar esto porque si no tiene contexto es muy difícil de entenderlo. Para que lo podamos entender y partamos todos de un conocimiento básico, tenemos que entender que solo hay dos entidades que puedan aumentar o disminuir la liquidez. En este caso son los gobiernos o los bancos centrales, a través de diferentes mecanismos. En el caso de los bancos centrales, hay tres mecanismos principalmente. El primer mecanismo son los tipos de interés. A través de subir o bajar los tipos de interés, aumentan o disminuyen la liquidez que hay en el mercado. Cuando los tipos de interés suben, disminuye la facilidad del crédito y por tanto la liquidez disminuye. Luego tenemos el QE, QT. Este es el que están hablando justo estos miembros de la Fed. Ahora mismo estamos en un QT, que consiste básicamente en que los bancos centrales, ¿qué es lo que están haciendo? Venden activos, venden acciones, venden bonos y toda esa liquidez que recogen sale del mercado. Por tanto, al salir liquidez del mercado, esa liquidez no está disponible para poder comprar esos activos. Además, ejerce presión de ventas sobre esos mismos activos. Y el QE es justo lo contrario, cuando empiezan a comprar activos y sueltan liquidez, es decir, sueltan dinero que ese dinero va al mercado. Al final estás aumentando la presión de compra sobre ciertos activos. Y por último tienes el coeficiente de caja, que es básicamente lo que los bancos tienen que guardar en sus balances de reservas de efectivo para pues, no quedarse sin dinero si alguien va al banco. Evidentemente sabemos que si todo el mundo fuésemos al banco a por nuestro dinero no podríamos rescatarlo, pero pues siempre mantienen un coeficiente que es pequeño, normalmente está entre el 3%, o depende del país, porque cada país tiene una regulación distinta. Creo que en el caso de Estados Unidos está en torno al 3%. Esto es algo que utiliza mucho China, ¿vale? China lo hace bastante como una medida de aumentar de la liquidez, suele bajar el coeficiente de caja prácticamente a cero. Esto sería por un lado, ¿no? Esto es la forma en la que el Banco Central puede aumentar o disminuir la liquidez. Lo que están hablando los miembros del FON es justo de esto, ¿no? Del QT, de parar el QT, que es donde ha estado posicionada la Fed prácticamente desde 2022, ha estado reduciendo la liquidez del sistema, mientras, pues mantenía los tipos altos o los ha bajado un poquito. El hecho de bajar los tipos de interés ya hizo que aumentase un poquito la liquidez, pero seguía manteniendo un QT, es decir, seguía reduciendo la liquidez de su balance y del mercado, perdón. Entonces, ¿por qué ahora parar? ¿Y por qué eso del techo de la deuda? Pues, ¿cómo los gobiernos se financian? Los gobiernos se financian de dos formas. Uno, a través de la emisión de deuda, es decir, emiten deuda, y la otra es el TGA, que es la cuenta que tiene el gobierno, la cuenta donde recauda los impuestos y donde ese dinero pues lo guarda para sus gastos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este punto? Que ahora mismo Estados Unidos está llegando a su techo de deuda. Le quedan unos 30 millones para llegar al techo de deuda. Claro, si tú no te puedes endeudar más, ¿cómo gastas? Tienes un problema, ¿no? Porque no te puedes financiar más. Y es un poco lo que se está encontrando Estados Unidos. El último techo de deuda estaba, bueno, llegó a un acuerdo, no recuerdo la fecha, mira, 26 de mayo de 2023, cuando se llegó a un acuerdo, se quitó el techo de deuda y ahora está llegando nuevamente al techo de deuda. Para poder ampliar el techo de deuda, lo que tendría que pasar es que vayan al Congreso, los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo y entre todos aprobar que se aumente el techo de deuda. Pero ¿qué ocurre? Bueno, tenemos que entender que cuando tú emites deuda, es decir, estás imprimiendo más deuda, en cierta medida estás reduciendo la liquidez también del sistema. ¿Por qué?
porque esa deuda que estás emitiendo, tú estás recaudando más dólares y esos dólares están saliendo de circulación. Aparte, estás presionando el rendimiento de los bonos, que ya está bastante tensionado. Si vosotros os vais a ver el rendimiento de los bonos a 10 años, ahora mismo ya está en el 4,50. Y esto es peligroso, porque el rendimiento del bono a 10 años marca un poco los intereses que tiene que pagar el gobierno por financiarse. Si tú tienes que pagar intereses muy altos, pues evidentemente te va a costar mucho poder hacer frente a esa deuda y vas a tener que seguir endeudándote más. Entonces, esto es muy peligroso y a nadie le interesa. Y por nadie me refiero ni al Banco Central, ni en este caso la Fed, ni al gobierno de los Estados Unidos, que está intentando a toda costa reducir el déficit fiscal. Con esto claro, ¿por qué la Fed pausa ahora el QT? Porque si no pausa el QT, evidentemente lo que va a ocurrir es que el gobierno de los Estados Unidos va a tener en un momento determinado que aumentar su techo de deuda y si se tuviese que emitir más deuda y retirar más liquidez del mercado, podría afectar directamente, primero, al enfriamiento económico, provocando una recesión o crisis que nadie le interesa ahora mismo, tal y como está la situación. Y segundo, que presionaría mucho más este rendimiento del bono y al final sería o podría provocar una espiral de deuda, literalmente, que quiebre Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha dicho la Fed? Bueno, pauso el QT y el hecho de pausar el QT, ¿qué significa? Dejo de vender activos y esa liquidez ya no la saco del sistema. Esto, junto con lo que creo que va a hacer Estados Unidos, que es empezar a gastar dinero de su TGA, de su cuenta del Tesoro, tiene 800.000 millones listos para gastar. Si el gobierno, aunque tenga que aumentar el techo de deuda, deja de emitir deuda y empieza a gastar de este dinero, pues esto es un QE, es decir, es básicamente liquidez que se va a inyectar a los mercados. Por eso es por lo que estoy considerando que todo esto va a ayudar mucho a que la liquidez sobre el mercado fluya y cuando ya sabemos que cuando fluye la liquidez, los mercados de riesgo tienden a subir y a subir bastante. Tenemos ejemplos claros como por ejemplo fue después del COVID, ¿no? Después del COVID se imprimió dinero, básicamente no me, iba a decir una palabra muy típica que es a trote moche, ¿no? Es una expresión que tenemos. Y bueno, pero básicamente se imprimió mucho dinero. Eso lo podemos ver ¿dónde? Con el M2, que es la masa monetaria. Fijaros cómo el M2 aquí en 2020, en enero, ¿no? Ya se empieza a emitir, pero a partir del COVID, fijaros el crecimiento de la masa monetaria, es decir, del dinero que había en circulación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en ese punto, si tú te pones a comprarlo con Bitcoin, ¿qué hace en 2020? Pues automáticamente en 2020 se dispara porque se dispara la liquidez. Si eso ha pasado ahora mismo, fijaros la subida que ha tenido sin inyectar liquidez como se estaba haciendo, imaginaos lo que puede ocurrir una vez que se inyecte liquidez. Por tanto, esto me pone muy positivo en lo que es los próximos meses para el mercado, porque en el momento que bien Estados Unidos empieza a gastar de su TGA, empieza a gastar dinero, está inyectando liquidez, o bien la Fed decida no solo pausar su QT, sino emplear un QE, algo que no está claro que haga todavía, ¿vale? Eso todavía no está claro, pero si lo hace, pues evidentemente esto va a ser una inyección brutal para los activos de riesgo, entre ellos, por supuesto, Bitcoin y el sector. Así que esto es un poco la parte macro que debemos de tener en cuenta y que seguramente vaya a afectar positivamente al mercado de los activos y que refuerza la tesis alcista que venimos trayendo pues, desde 2023. Más cosas a tener en cuenta. Ya han comenzado los desembolsos por parte de FTX. ¿Quién lo ha recibido? Pues lo ha recibido principalmente las personas que tenían menos de 50.000 dólares en la cuenta de FTX y del 1,2 billones que había, pues solo se va a repartir la diferencia con 345 millones. ¿Por qué? Porque estos 345 millones no han pasado el KIC. Eso serían unos 855 millones aproximadamente que se han repartido. ¿Y cómo los reciben? Pues los reciben en el exchange con el que tengan un acuerdo. En este caso, Estados Unidos creo que tiene acuerdos con Kraken y BitGo. Lo reciben, pueden elegir entre USDT, ¿vale? Y ese USDT pueden o comprar cripto o enviar una transferencia en fiat. No esperaría que todo el dinero entre al mercado,
pero que una buena parte pueda entrar al mercado, pues seguramente sí, a lo mejor un 10%, entre 80 a 100 millones. Esos 80 a 100 millones extra de liquidez que están entrando, pues deberían de afectar a la liquidez y por tanto debería afectar positivamente al mercado. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos un poco la parte macro. Hasta aquí ha sido todo lo que es el análisis de la liquidez. Ahora vamos a centrarnos un poco ya en lo que es el propio sector, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el sector? Este indicador nos mide, por un lado, la línea amarilla, el precio justo. La línea azul sería un precio infravalorado y luego las líneas rojas serían precios de sobrevaloración. Y ahora mismo nos está marcando que los 120 y los 130 serían esos precios de sobrevaloración. Por tanto, ¿qué considero? Estamos en un precio justo y tenemos todavía bastante margen para subir. Va a entrar más liquidez a los mercados. Si encima el efecto desinflacionario del acabar con la guerra de Ucrania y Rusia, que parece que va a ser así, eh, entra en juego, pues no veo ningún problema para que vayamos a visitar estos precios en los próximos meses. Así que muy positivo. Pero en el corto plazo, ¿qué tenemos? Pues a nivel de liquidez, vemos que la parte de liquidez más alta se encuentra por arriba y por abajo tenemos todavía algo de liquidez hasta los 90.000 dólares, algo de liquidaciones. Entonces, podría potencialmente venir aquí y tomar estas liquidaciones. Así que tendremos que vigilar esto. Funding rate, mercado equilibrado, mercado que todavía no tiene una dirección, no está caliente, así que aquí hay margen. Y sentimiento neutral, aunque si visitas las redes sociales te vas a dar cuenta de que el sentimiento es pésimo. O sea, sobre todo las personas que más invertidas están en altcoins, pues es mucho más pésimo porque si tú estás en Bitcoin y has invertido desde 2023, estás en ganancias. Si estás comprando altcoins, pues el comportamiento ha sido bastante peor, ¿no? que el de Bitcoin y por tanto la sensación es bastante mala en redes sociales. Pero aquí vemos cosas interesantes. A nivel de liquidez, lo que puedes ver analizando esto es bastante interesante. Fijaros que nos encontramos con el USDT, la dominancia de USDT, que tiene una correlación inversa con Bitcoin, es decir, cuando Bitcoin sube, esto baja y cuando esto sube, Bitcoin baja. Pues ahora mismo nos encontramos en una zona clave porque en una temporalidad menor estamos todavía alcistas, ¿vale? Bueno, estamos bajistas, pero este movimiento aquí todavía no se ha confirmado que bajemos. Así que hay que tener cuidado porque cualquier intento al alza de USDT va a ser una caída del mercado, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos la dominancia de Bitcoin todavía alta, en niveles de 61%. Igual, momento clave, ¿por qué? Porque de bajar la dominancia sería muy positivo para el resto de altcoins. Pero si sigue subiendo, pues evidentemente aquí hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de seguir bajando y por tanto más sufrimiento. Y luego Ethereum, Bitcoin, que está en un momento delicado, ¿no? Yo creo que igual que hemos visto Bitcoin dominancia, estamos en un punto donde personalmente creo que vamos a ver una reversión. ¿Cuándo? No lo sé, pero vamos a ver una reversión, es decir, vamos a ver este gráfico subir y eso va a significar un movimiento positivo para todo el mercado, sobre todo para el mercado de las altcoins. Y luego, pues en general, el mercado de las altcoins bastante penalizado. Creo que todavía hay margen para caer un poquito más. Si cayésemos sobre estas zonas de aquí, 800, 830, 850, no sería algo raro de ver. Pero no estamos tan distintos o tan distantes de lo que ha pasado en otros ciclos. Y con esto me refiero a que si tú analizas lo que pasó en otros momentos del ciclo, pues básicamente hemos tenido un movimiento parecido a este, en un momento donde el precio subía con bastante fuerza, luego termina cayendo. Esto, pues evidentemente supone un gran perjuicio para las altcoins y llega un punto donde ya deja de hacer bajos más bajos, empieza a hacer bajos más altos y se dispara nuevamente. Y aquí estamos en un punto similar. Entonces, estamos en un punto donde hemos subido, hemos tenido algo de acumulación, subida, que era donde presumiblemente pues íbamos a hacer un nuevo alto. Eso es un poco lo que yo estaba esperando. Desde cuando vi este movimiento yo pensaba que íbamos a ir un poquito más alto. No fue así, sino que caímos más y desde ahí pues estamos en algo similar a esto. ¿Qué esperaría? Pues que podamos caer un poco más, inclusive. Y desde ahí pues hacer algún bajo más alto para poder seguir subiendo, ¿vale? Eso en cuanto en general en las altcoins. Si nos vamos a ver ya los gráficos, en este caso Bitcoin, Ethereum y alguno más,
nos damos cuenta de que en realidad no ha pasado nada. Es decir, estamos en la misma zona desde noviembre, del 22 de noviembre, y seguimos igual, ¿vale? Exactamente igual. Aquí es donde está toda la liquidez, ¿vale? Que hemos visto en las zonas de liquidación. Pero hay que destacar un par de cosas. La primera es que el precio de apertura mensual está sobre los 102.500, ¿vale? 102.400. Febrero, históricamente, es un mes muy alcista para el mercado. Entonces, oye, si históricamente todos los años después de un halving han sido positivos en febrero y además la mayoría de años también han sido positivos, bueno, ¿por qué no podríamos ir a buscar el máximo, o sea, la apertura mensual y quedar positivos? ¿Cuánto tendría que subir el precio desde aquí? Pues tendría que subir un 5%. Pero teniendo en cuenta que la liquidez está por aquí, oye, pues eso nos dejaría que en este caso un movimiento a la baja para acabar subiendo con fuerza y cerrar febrero en positivo, aunque sea por muy poco, ¿vale? ¿Podríamos irnos desde aquí? Claro, podría irse desde aquí directamente y subir. Es un poco mi opinión, ¿vale? Al final esto no hay nada seguro, son probabilidades. Lo que está claro es que aquí nosotros podemos identificar que después de este punto, que es el 3 de febrero, tuvimos un fuerte momentum comprador. Aquí empezamos a ver distribuciones de vendedores y aquí hemos empezado a ver acumulaciones. Entonces, eso es muy interesante. Mirad, si vamos a ver el análisis de la vela, nos damos cuenta de que estos son 16 velas contenidas dentro de la anterior, lo que sería una inside bar. Entonces tenemos 16 días de negociación contenidos aquí, prácticamente en un precio que se ha movido muy poquito, entre los 100.000 y los 93.000, o sea, nada. Y aquí es donde tenemos que ver qué sucede, ¿no? Si consigue entrar volumen, pues lo normal es que vayamos a la parte alta. Y si no encontramos volumen en estos últimos días, pues vendremos a la parte baja. Esta sería como la zona clave para mí, ¿no? La zona entre los 92 y los 90.000. ¿Cómo se puede saber si hay volumen? Bueno, esto se puede saber pues viendo qué están haciendo los compradores, tanto a nivel on-chain como por parte de los ETFs. Los ETFs esta semana están vendiendo algo, sobre todo, bueno, la semana pasada vendieron, esta semana están más tranquilos, así que habrá que vigilar eso porque eso va a determinar en mucho que podamos seguir subiendo o que definitivamente acabemos cayendo un poco más, ¿de acuerdo? El resto del mercado, pues siguiendo un poco a Bitcoin, ¿no? Lateralizando, esperando, consolidando. En el caso de Ethereum, ya dije la semana pasada que yo no me metería todavía. Parecía que el lunes íbamos a subir, finalmente pues fue un intento fallido a al alza, luego tuvimos una liquidación a la baja y ahora estamos prácticamente en el mismo punto. De hecho, en semanal, fijaros, estamos algo alcistas, pero estamos más o menos en el mismo punto. Lo interesante sería volver a la zona por arriba y desde ahí, pues evidentemente el siguiente objetivo serán los 4.000, aunque primero tendremos que sobrepasar los 3.300, 3.400. Y el resto del mercado, pues la verdad que me gustaría sobre todo destacar un par de proyectos, más que por el técnico, por el fundamental. Y esos proyectos pues serían en este caso Injective y Tau. Tau ha tenido una actualización que se llama Dynamic Tau. En lo que consiste esta actualización es que a partir de ahora las subnet tienen un token que se llama de Tau y este token va a variar en precio en función de la demanda y la oferta que tenga. La demanda y la oferta también va a variar en función de qué, de la calidad del servicio que ofrezcan. A medida que ofrezcan un servicio de mayor calidad, pues tendrán mayor demanda y eso hará que algunas subnets sean mucho más valiosas. Lo que se busca es premiar la calidad versus la cantidad de subnets. Tener en cuenta que Tao es un mercado del conocimiento descentralizado y al final se trata de eso, premiar la calidad por encima de la cantidad. Entonces, esto va a ser bastante interesante y de hecho ha sido bastante bullish y se ha demostrado que Tao se ha comportado muy bien en estas últimas caídas que hemos tenido. Ha recuperado bien, ha tenido fortaleza, entonces bastante positivo. Injective, que no ha tenido un buen rendimiento a nivel de precio, me gusta mucho lo que están haciendo a nivel fundamental. No sé si estáis al tanto, pero si no estáis al tanto, pues acaban de sacar su Flywheel, es básicamente su tokenomics, cómo van a hacer que el token tenga más valor. Entonces, a medida que crece el ecosistema, la demanda de Injective
pues aumenta. A medida que aumenta la demanda de Injective y se usa el ecosistema, se quema más Injective y por tanto, si se quema más Injective, hay menos token en circulación y evidentemente eso se va a ver reflejado, se debería ver reflejado en el precio. Entonces, muy positivo también para Injective, que acaba de sacar un fondo tokenizado de un índice del sector tradicional, que acaba de sacar también o acaba de crear, ¿no? Su idea es crear, no lo ha creado todavía, una capa de liquidez para hacer más eficiente el dinero que hay en el sector cripto. Muy positivo, muy, muy, muy positivo. Me gusta bastante. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y si es así, pues te agradecería muchísimo que lo compartieses y le dieses me gusta. Nos vemos en otro vídeo. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Chao.